Era una tarde gris de octubre de 1932, cuando el mundo de Magdalena Ortiz se derrumbó como un castillo de naipes bajo la lluvia implacable que azotaba las calles adoquinadas de Dolores Hidalgo. El cielo tenía ese color plomizo y denso que presagia no solo lluvia, sino desgracia, una oscuridad prematura que transformó las 3 de la tarde en una noche esperada y opresiva. Magdalena estaba sentada en el suelo de tierra compactada de lo que una vez fue su casa, rodeada de las pocas pertenencias que el casero le había permitido conservar antes de cerrarle la puerta en las narices. Una pala raída, 2 vestidos remendados, una olla abollada y una fotografía descolorida de su difunto esposo, Rafael, mirándola con esos ojos cálidos que nunca volvería a ver fuera del papel amarillento. Sus 3 hijos se aferraban a ella como náufragos a una tabla rota en medio del océano. Rosario, la mayor, de apenas 8 años, intentaba aparentar fuerza, pero le temblaban los labios al abrazar a sus hermanos menores. Daniel, de 5 años, no entendía del todo lo que significaba estar sin hogar. Solo sabía que tenía hambre y que el cielo lloraba como su madre. Y la pequeña Amalia, de apenas 2 años y medio, dormía inquieta en el regazo de Magdalena, ajena al abismo que se abría bajo sus pies, con la fiebre tiñendo sus mejillas de un rosa antinatural. Rafael había muerto hacía 3 meses. No de forma heroica ni dramática, sino de la forma más cruel y común que puede arrebatar a un trabajador. Una infección pulmonar que empezó como una tos persistente y terminó asfixiándolo lentamente en su propia cama. Mientras Magdalena le sostenía la mano indefensa, rogándole que no la dejara sola con 3 bocas que alimentar y sin habilidades más allá de coser y limpiar casas ajenas. Había sido albañil, un hombre de manos callosas y espalda fuerte, que podía levantar muros de piedra con la misma facilidad con la que alzaba a sus hijos en brazos para hacerlos reír. Pero no había dejado ahorros, porque en aquellos tiempos de crisis la gente apenas sobrevivía de un sueldo a otro. Y ahora Magdalena descubría la verdad más amarga. Una viuda sin familia ni dinero no era una persona con derechos. Era una carga que la sociedad marginaba con la despiadada eficiencia de quien barre la basura en la calle. Había intentado pagar la renta cosiendo de madrugada hasta que le sangraron los dedos, pero el casero, un hombre de bigote encerado y corazón de piedra, no aceptaba promesas ni lágrimas. Quería dinero contante y sonante, y cuando Magdalena no pudo dárselo, simplemente abrió la puerta y señaló hacia la calle con un gesto indiferente, como quien desaloja a un perro callejero. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. Tiene 2 horas para irse, señora Ortiz. No es nada personal, son negocios. Hay 5 familias esperando en esta habitación. ¿Nada personal? Magdalena hubiera querido gritar que era completamente personal, que estaba enviando a una madre y 3 hijos a la muerte, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por la humillación y el miedo que le oprimían el pecho como un torniquete de hierro. Ahora, sentada en el porche de aquella casa, que ya no era suya, con la lluvia empezando a empaparle el dobladillo de la falda, Magdalena sentía como si todo el mundo conspirara contra ella. Había tocado puertas, mendigado trabajo, pedido ayuda a los vecinos con quienes había intercambiado saludos durante años, pero las puertas se cerraban, las miradas se apartaban y las excusas brotaban como hongos venenosos en la tierra húmeda. Ay, Magdalena, lo siento mucho, pero apenas tenemos lo suficiente para nuestros propios hijos. Ve con tu familia, mujer. ¿No tienes hermanos? Prueba en el hogar de beneficencia de las monjas. Ellas saben qué hacer con, gente en tu situación. No tenía hermanos, no tenía familia. Su madre había muerto al darla a luz, y su padre, un borracho errante, había desaparecido cuando ella tenía 12 años. Rafael había sido su única familia, y ahora Rafael era ceniza y recuerdo.
Había ido a la rectoría, donde el padre Ezequiel la recibió con una sonrisa condescendiente y le ofreció un rosario nuevo y oraciones, pero ni un céntimo ni un techo. Le había dicho que ofreciera su sufrimiento a Dios, que era una prueba de fe, mientras él se retiraba a su comedor, donde una criada le sirvió un guiso caliente con olor a carne y especias. Magdalena apretó los dientes, sintiendo por primera vez en su vida una rabia oscura y horrible creciendo en su estómago como una planta venenosa. ¿Qué clase de Dios permitía que niños inocentes pasaran hambre y frío mientras sus representantes en la tierra comían comida caliente y dormían bajo sábanas limpias? La tarde moría lentamente cuando Magdalena por fin se levantó con las rodillas crujiendo por el esfuerzo y la humedad. No podía quedarse sentada esperando un milagro que no llegaría. Tenía que moverse, encontrar algo, aunque fuera un rincón resguardado bajo un alero, un lugar donde pasar la noche sin que la lluvia ahogara a Amalia, cuya fiebre subía con cada hora que pasaba. Sostuvo a la niña cerca de su pecho, envuelta en los pañales que olían a leche agria y sudor, y tomó la mano de Daniel, mientras Rosario recogía la olla y la foto de su padre, los únicos tesoros que les quedaban en el mundo. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Rosario con una vocecita que intentaba ser valiente, pero que temblaba por los bordes. No lo sé, mi amor, respondió Magdalena con una sinceridad brutal que le desgarraba el alma. Pero encontraremos algo. Tu madre no dejará que se mojen. Era una mentira piadosa. Ya se estaban mojando. La lluvia caía con más fuerza, convirtiendo las calles en ríos turbios que arrastraban la basura y la dignidad de los pobres que no tenían dónde esconderse. Magdalena empezó a caminar sin rumbo, abriéndose paso por las calles cada vez más vacías mientras los vecinos se encerraban en sus cálidas casas, dejando afuera solo perros callejeros y viudas desventuradas. Sus pies descalzos chapoteaban en el barro frío, y cada paso era una plegaria desesperada lanzada al cielo sordo. «Rafael, si me estás mirando, ayúdame. Dime qué hacer, dame una señal». Pero el cielo solo respondió con más lluvia y un trueno lejano que sonaba como una risa cruel. Fue mientras caminaba por la calle de los Mártires, con la oscuridad cayendo rápidamente y los relámpagos iluminando el paisaje con destellos fantasmales, que Magdalena escuchó la conversación que cambiaría su destino. Dos hombres se refugiaban bajo el alero de la cantina El Gallo de Oro, fumando cigarrillos y hablando en voz alta para hacerse oír por encima del rugido de la tormenta. Magdalena pasó lo suficientemente cerca como para captar fragmentos de su conversación, y una palabra en particular la detuvo en seco, obligándola a pegar la espalda a la pared húmeda para escuchar sin ser vista. «Te lo digo, nadie va a comprar esa vieja iglesia, amigo. Está maldita, todo el mundo lo sabe». «Pero don Esteban lo tiene a buen precio, solo 5 pesos. Dice que solo quiere deshacerse de él. 5 pesos. Podría regalarlo y nadie lo querría. ¿No recuerdas lo que pasó allí? El padre Damián se ahorcó en el campanario después de que encontraron a esas chicas. Esa iglesia está embrujada, te lo juro». «Solo son viejas supersticiones chismosas. Digo que alguien con agallas podría comprarlo, demolerlo y usar las piedras para construir algo más. Adelante, valiente, pero he visto luces allí de noche cuando se supone que debería estar vacío. Y mi cuñado dice que oyó cantos gregorianos que salían de las murallas. Nadie con 2 dedos de frente se acerca a San Sebastián del Olvido de noche». Los hombres seguían hablando, pero Magdalena ya no escuchaba. Su mente corría, calculando, sopesando, considerando lo impensable. San Sebastián del Olvido. Conocía esa iglesia. Todos en Dolores Hidalgo la conocían, aunque casi nadie se atrevía a nombrarla directamente. Había sido construida en la década de 1780, una magnífica iglesia católica que servía a los ricos de la colonia sureña. Pero en 1897 algo terrible había sucedido allí. El padre Damián, un sacerdote joven y carismático, venerado por todos, fue encontrado muerto en el campanario, colgado de las cuerdas.
Poco después, se descubrieron los cuerpos de 2 jóvenes novicios enterrados bajo el suelo de la sacristía, con signos de violencia que hicieron que la gente se persignara al recordarlo. Nadie sabía exactamente qué había sucedido. El obispado había sellado los archivos y prohibido cualquier discusión sobre el asunto. Pero los rumores eran peores que cualquier verdad, que el sacerdote había estado poseído, que se habían realizado sacrificios satánicos, que las almas de las chicas aún vagaban por los pasillos buscando venganza. La iglesia había sido abandonada oficialmente en 1898, clausurada y condenada al olvido. Durante décadas se mantuvo allí, a las afueras del pueblo, un monumento al pecado y la vergüenza, cubierta de maleza y evitada por todo aquel con un mínimo de sentido común. Y ahora estaba en oferta por 5 pesos. Magdalena se mordió el labio hasta que notó el sabor metálico de la sangre. 5 pesos eran una fortuna para ella, pero tenía exactamente 6 pesos y 30 centavos cosidos en el dobladillo de su falda. Los ahorros secretos que Rafael le había dado un mes antes de morir, lo que la hizo jurar que nunca los tocaría a menos que fuera cuestión de vida o muerte. Esto era una cuestión de vida o muerte. La idea era una locura. Irse a vivir a una iglesia maldita, sola con 3 niños, sin electricidad ni agua corriente. Pero la alternativa era pasar la noche bajo la lluvia y ver a Amalia morir de neumonía antes del amanecer. Entre el miedo a los fantasmas y el miedo a enterrar a su hija, Magdalena descubrió que los muertos la aterrorizaban menos que el dolor de perder a un hijo vivo. Acomodó el peso de Amalia en sus brazos y comenzó a caminar hacia la casa de don Esteban Montes, el usurero y prestamista que controlaba la mitad de las propiedades abandonadas del pueblo. Vivía en una casa de 2 pisos en el centro, con portones de hierro forjado y una fuente seca en el patio. Magdalena tocó la aldaba de bronce 3 veces. Cada golpe resonaba como una sentencia. La puerta se abrió y un mayordomo de rostro hostil la miró de arriba abajo con evidente desdén. «Don Esteban no recibe mendigos», dijo empezando a cerrarse. «No vine a pedir limosna», respondió Magdalena con una firmeza que no sentía. «Vine a comprar. Dile que quiero comprar a San Sebastián del Olvido». El mayordomo parpadeó sorprendido y luego dejó escapar una risa seca. «¿Tú? ¿La iglesia embrujada? Espera aquí». 5 minutos después, Magdalena estaba sentada en la oficina de don Esteban, un hombre gordo, con ojos de cerdo y dedos llenos de anillos que tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras la estudiaba como si fuera un extraño insecto. «¿Sabe usted por qué esa propiedad está tan barata, señora?» «Ortiz, Magdalena Ortiz». «Y sí, ya sé por qué esta caña». «¿Y aún quieres comprarlo?» Don Esteban encendió un puro, echando humo azul hacia el techo. «¿No te dan miedo los cuentos?» «Me da más miedo dormir en la calle con mis hijos, don Esteban». El hombre la miró con algo parecido al respeto y asintió lentamente. «De acuerdo, 5 pesos, todo legal. Te doy los papeles, pero no vengas llorando cuando los espíritus te echen. La iglesia es tuya, con todo dentro». Magdalena sacó las monedas del dobladillo de su falda con manos temblorosas, contando cada peso como si entregara pedazos de su alma. Don Esteban las recibió sin ceremonia, garabateó algo en un documento cubierto de sellos oficiales y se lo entregó junto con una llave oxidada del tamaño de su mano. «Que Dios la acompañe, señora Ortiz. Lo va a necesitar». Magdalena salió de aquella casa con 1 peso y 30 centavos menos, con un documento arrugado en el bolsillo y una llave que pesaba como plomo. La tormenta arreciaba con toda su furia, el viento arrancaba tejas de los techos y las calles se convertían en torrentes. Rosario la miró con ojos grandes y asustados. «¿A dónde vamos ahora, mamá?» Magdalena señaló hacia el sur, donde a lo lejos, apenas visible a través de la cortina de lluvia, se alzaba la silueta negra y retorcida de San Sebastián del Olvido, con su campanario roto apuntando al cielo como un dedo acusador. «A casa», dijo Magdalena sin creerse sus propias palabras.
Vamos a nuestra nueva casa. Y comenzaron a caminar hacia la oscuridad. El camino a San Sebastián del Olvido era un camino de tierra convertido en un río de lodo, bordeado de pimenteros y mezquites que se doblaban grotescamente con el viento como ancianos encorvados intentando alcanzarlos con ramas afiladas. La iglesia se alzaba en lo que antaño había sido una elegante zona residencial, pero ahora era un páramo de casas abandonadas y jardines cubiertos de maleza. Magdalena avanzó, seguida por Daniel, con Amalia ardiendo contra su pecho, mientras Rosario la seguía, aferrada a la falda de su madre con los dedos helados. El frío les había calado hasta los huesos, y el trueno retumbaba tan cerca que podían sentir vibrar el suelo. Cuando la iglesia apareció completamente ante sus ojos, Magdalena sintió que su corazón se detenía por un segundo. San Sebastián del Olvido no era simplemente viejo. Era un cadáver arquitectónico, una estructura de piedra gris que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera podridos. El techo de tejas rojas estaba parcialmente derrumbado y enredaderas espinosas que parecían venas negras infectadas crecían de las grietas de las paredes. El atrio estaba lleno de escombros, estatuas decapitadas de santos y una fuente seca llena de hojas podridas. La puerta principal de madera maciza estaba asegurada con cadenas oxidadas, pero había una entrada lateral más pequeña donde la madera había cedido, creando un espacio apenas lo suficientemente grande como para que una persona pasara. «Mamá, tengo miedo», susurró Daniel castañeteando los dientes. «Yo también, mi amor», admitió Magdalena con brutal honestidad. «Pero al menos estaremos secos por dentro». Magdalena sacó la enorme llave, aunque pronto se dio cuenta de que no la necesitaría para la entrada lateral. Empujó la puerta rota, y ésta cedió con un gemido largo y agónico que sonaba casi demasiado humano, liberando una bocanada de aire viciado que olía a moho, décadas de humedad acumulada y algo aún más difícil de identificar. Incienso rancio mezclado con un empalagoso toque de descomposición. Entraron en el pasillo lateral y Magdalena rebuscó en su bolsillo la única cerilla que le quedaba. La encendió con manos temblorosas. La diminuta llama iluminó apenas 1 metro a su alrededor, revelando paredes de piedra cubiertas de manchas húmedas que parecían rostros grotescos y un suelo de baldosas rotas donde crecía musgo verde oscuro. El interior de la iglesia era una caverna de sombras. La nave se extendía ante ellos como un túnel hacia la oscuridad absoluta, con filas de bancos en ruinas apilados contra las paredes como esqueletos de animales gigantes. El altar mayor apenas era visible al fondo, una masa oscura coronada por un crucifijo torcido que colgaba en un ángulo antinatural. «No miren a ningún lado», ordenó Magdalena a sus hijos. «Sigan caminando». Avanzaron por el pasillo central, sus pasos resonando sordamente contra la piedra, y el eco se multiplicó hasta parecer como si decenas de pies caminaran a su lado. La cerilla se apagó de repente, dejándolos en total oscuridad. Rosario soltó un grito ahogado y Daniel rompió a llorar. Magdalena los abrazó sintiendo sus pequeños corazones latir como las alas de un pájaro aterrorizado. «Shh, hijos míos, shh. Es solo una iglesia vieja. Las iglesias no hacen daño». Pero mientras hablaba, sintió la presencia del lugar presionándola como una mano invisible, pesada y vigilante. El viento aullaba afuera, filtrándose por las grietas y creando sonidos como voces susurrando en un coro invisible. Magdalena avanzó a tientas hasta encontrar lo que parecía ser la sacristía. Una habitación más pequeña con una ventana tapiada por la que se filtraba un rayo de luz grisácea. Había un armario de madera carcomido, un catre de hierro oxidado sin colchón y, milagrosamente, unas velas viejas en un estante alto. Con manos temblorosas, Magdalena encendió una vela con su último fósforo. La llama se encendió, iluminando un espacio que llevaba 34 años en tinieblas, revelando polvo acumulado como nieve gris en todas las superficies y telarañas tan gruesas como cortinas colgando de las esquinas.
Pero era un techo sobre nuestras cabezas. Era un refugio. Magdalena extendió su manta sobre la cuna de hierro, creando una superficie apenas suave, y recostó a Amalia sobre ella, sintiendo la frente ardiente de la niña contra su mano. Necesitaba agua, necesitaba medicinas, necesitaba un milagro. Los tres se acurrucaron en el catre demasiado pequeño, formando una isla de calor humano en medio del frío que emanaba de las paredes de piedra. Rosario se aferró a su madre con brazos de hierro, Daniel se escondió bajo sus faldas y Magdalena los envolvió a todos con su cuerpo, creando una coraza protectora contra el mundo hostil. Afuera, la tormenta alcanzó su punto álgido. El viento azotaba las paredes, haciendo crujir las vigas del techo. El agua de lluvia se filtraba por 1000 grietas, creando goteos que sonaban como dedos tocando tambores. Y los relámpagos iluminaban las ventanas tapiadas desde afuera, creando sombras danzantes que parecían figuras moviéndose por el salón principal. Magdalena no durmió. Permaneció despierta toda la noche con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cada sonido, cada crujido, cada susurro del viento, esperando que algo surgiera de las sombras, que las historias de terror fueran ciertas. Pero no pasó nada. Solo había frío, humedad y el llanto ocasional de Amalia ardiendo de fiebre. Cuando el primer rayo de luz grisácea del amanecer se filtró por las grietas, Magdalena por fin vio su nuevo hogar con cierta claridad. Las paredes estaban cubiertas de moho negro. El suelo era un mosaico de baldosas rotas y escombros, y había agujeros en el techo por los que se veía el cielo nublado. Era una ruina. Era suyo. Magdalena se levantó con el cuerpo entumecido y dolorido, dejando a sus exhaustos hijos durmiendo, y caminó hacia la nave principal de la iglesia. La luz del día revelaba la magnitud del abandono. Estatuas vandalizadas, vidrieras destrozadas, murales descoloridos que representaban escenas bíblicas, ahora irreconocibles bajo capas de mugre. Pero mientras observaba, Magdalena notó algo que no había visto en la oscuridad. Detrás del altar, parcialmente oculta por un tapiz andrajoso y podrido, había una pequeña puerta de madera oscura que no encajaba con el diseño habitual de una iglesia. Una puerta que no debería estar allí. Magdalena se acercó lentamente, sintiendo una inexplicable atracción hacia aquella entrada secreta. La madera estaba tallada con símbolos religiosos, cruces, palomas, uvas, pero también había algo más. Símbolos que no reconoció, geométricos y antiguos. Empujó la puerta con el hombro. Estaba atascada, hinchada por décadas de humedad. Pero finalmente cedió con un crujido profundo, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad absoluta, a las entrañas de la tierra. Un pasadizo secreto. Magdalena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué secretos guardaba esta iglesia maldita? ¿Y qué encontraría si se atrevía a bajar esas escaleras? Pero tendría que esperar. Primero necesitaba encontrar agua limpia para Amalia. Primero necesitaba sobrevivir el día. Cerró la misteriosa puerta y regresó con sus hijos, sin saber aún que lo que se escondía en aquel pasadizo oculto lo cambiaría todo, revelando no solo los oscuros secretos de San Sebastián del Olvido, sino también la verdad sobre su propia fuerza y el poder que una madre desesperada puede descubrir cuando ya no tiene nada que perder. La tormenta había pasado, dejando un mundo limpio y silencioso. El verdadero desafío recién comenzaba. Los primeros días en San Sebastián del Olvido fueron una brutal batalla contra el tiempo, la enfermedad y el oandolo, cansancio. Magdalena despertó esa primera mañana con el cuerpo rígido como una tabla, cada músculo protestando por el dolor de haber dormido en un catre de hierro sin colchón, con 3 niños encima. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las grietas, revelando la magnitud de la tarea que tenía por delante. No se trataba solo de limpiar una casa sucia, era resucitar un cadáver arquitectónico que llevaba más de 3 décadas pudriéndose. Pero primero, Amalia. La niña ardía con una fiebre que le convertía la piel en papel de seda translúcido.
Sus labios agrietados murmuraban palabras incoherentes y su respiración sonaba como papel arrugado. Magdalena sabía que sin agua potable ni medicinas perdería a su hija antes del anochecer. Dejó a Rosario al cuidado de sus hermanos con instrucciones estrictas de no salir de la sacristía y se aventuró a salir al mundo con las piernas temblorosas y el estómago vacío. La tormenta había dejado el paisaje limpio pero desolado. El atrio de la iglesia era un pantano de lodo y hojas podridas donde crecían hongos del tamaño de una cena. Magdalena recorrió el perímetro del edificio buscando un pozo, una bomba de agua, cualquier cosa. Encontró lo que había sido una fuente ornamental detrás de la sacristía, ahora llena de agua de lluvia turbia mezclada con hojas muertas y el cadáver hinchado de un pájaro. No podía darles eso a sus hijos. Siguió buscando, apartando la maleza con las manos desnudas, ignorando las espinas que le arañaban la piel, hasta que literalmente tropezó con algo metálico semienterrado en el suelo. Era una bomba de agua manual, tan oxidada que parecía parte de la tierra misma. Golpeó la manivela con una pesada piedra hasta que se aflojó, y luego bombeó con todas sus fuerzas. Al principio solo salió aire y un chirrido ensordecedor, pero tras 100 bombeos desesperados, un chorro de agua marrón brotó de la boca metálica, expulsando décadas de óxido y sedimentos. Magdalena siguió bombeando, con los brazos ardiendo, hasta que el agua empezó a correr más clara, menos turbia. La probó con la punta de la lengua. Tenía un sabor metálico y terroso, pero no estaba podrida. Era agua de pozo profundo, fría y potencialmente segura. Llenó la olla que habían traído y corrió de vuelta a la sacristía, donde Amalia temblaba bajo la estufa. Magdalena la despertó con suavidad, sujetándole la cabeza mientras le daba pequeños sorbos de agua. La niña tosió, escupió, pero finalmente tragó. Después del agua vino la hambruna. Magdalena no tenía ni un grano de maíz, ni una tortilla, nada. Salió de nuevo, esta vez a explorar los alrededores de la iglesia. La propiedad era más grande de lo que había imaginado. Casi media hectárea de huertos silvestres donde la naturaleza había recuperado el control durante las últimas 3 décadas. Entre la maleza encontró higueras que crecían torcidas y descuidadas, pero cargadas de frutos maduros que los pájaros aún no habían alcanzado. Se llenó la falda de higos, sintiéndose como una ladrona que roba el tesoro de Dios. También encontró cactus de tuna en una zona seca del terreno y los cortó con cuidado usando una piedra afilada, quitándoles las espinas con manos expertas. No era mucho, pero era comida. De vuelta en la sacristía, Magdalena repartió los higos entre sus hijos, observándolos devorar la dulce fruta con las manos sucias, mientras el jugo les corría por la barbilla. Era la primera vez que sonreían desde la muerte de Rafael. Rosario la miró con ojos nuevos, con una mezcla de admiración y miedo. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí para siempre? ¿En la iglesia de los fantasmas?» «No hay fantasmas, mi amor», mintió Magdalena. «Solo hay paredes viejas y mucho trabajo por hacer». Pero mientras decía esto, oyó un sonido que la detuvo de golpe. Era un crujido profundo que provenía de algún lugar de la nave principal, seguido de algo que sonaba inquietantemente como pasos arrastrándose sobre piedra. Magdalena agarró un palo de madera que había encontrado entre los escombros y salió de la sacristía con el corazón latiéndole con fuerza. La iglesia estaba vacía, bañada por la luz polvorienta que se filtraba por las ventanas tapiadas. No había nadie allí, pero el sonido continuó, rítmico, deliberado. Siguió el ruido hasta que se dio cuenta de que venía del tejado. Levantó la vista y casi soltó una carcajada de alivio con una mezcla de histeria. Eran palomas. Docenas de palomas anidando en las vigas expuestas, caminando sobre las tejas sueltas, haciendo el mismo sonido de pasos fantasmales. No eran espíritus. Era vida. La iglesia no estaba muerta. Estaba habitada por criaturas que habían hecho de este lugar abandonado su hogar, igual que ella. Los días siguientes se convirtieron en una agotadora rutina de supervivencia básica.
Magdalena limpiaba obsesivamente, sacando escombros de la sacristía, barriendo décadas de suciedad con ramas de pimentero que convertía en escobas improvisadas, lavando las paredes con agua de pozo hasta que le sangraban las manos. Cada noche se desplomaba, exhausta, sobre el catre de hierro, con los niños acurrucados a su alrededor en una maraña de extremidades cálidas. Y cada noche, justo antes de dormirse, su mente regresaba a esa misteriosa puerta tras el altar, a ese pasadizo que descendía a la oscuridad. ¿Qué había allí abajo? Pero estaba demasiado cansada, demasiado ocupada manteniéndolos con vida como para explorar misterios, hasta la quinta noche. Fue Daniel quien sin saberlo lo provocó. El niño de 5 años estaba jugando con piedras en el patio cuando tropezó y se raspó la rodilla con una roca afilada. La herida no fue profunda, pero sangró profusamente, manchando sus pantalones raídos y causándole lágrimas de miedo. Magdalena lo llevó de vuelta a la sacristía, pero allí se dio cuenta de que no tenía nada para limpiar bien la herida. El agua del pozo estaba limpia, pero necesitaba algo más: alcohol, ungüento y trapos limpios para vendar. Y entonces recordó algo que le había dicho don Esteban al entregarle las llaves. La iglesia es tuya, con todo lo que hay dentro. Si San Sebastián fue abandonada abruptamente en 1898 tras el escándalo, ¿no era posible que quedaran cosas? ¿Suministros que nadie se había molestado en recoger? Con Daniel calmado y la herida cubierta temporalmente con un retazo de su propia enagua, Magdalena tomó una de las velas y se dirigió al altar mayor. Era media tarde, pero dentro de la iglesia siempre parecía haber un crepúsculo, una penumbra perpetua que se tragaba la luz. Se acercó a la misteriosa puerta tras el tapiz podrido. Esta vez no dudó. La abrió de golpe haciendo que las bisagras oxidadas chirriaran como animales heridos. La escalera de piedra descendía en una estrecha espiral, cada escalón desgastado en el centro por incontables pasos a lo largo de los siglos. El aire que subía desde abajo era diferente al del resto de la iglesia. No olía a moho ni a humedad. Olía a tierra seca, a confinamiento, a secretos guardados. Magdalena comenzó a descender sosteniendo la vela en alto. Contó 23 escalones antes de llegar a una puerta baja de madera maciza con herrajes de hierro negro. No tenía cerradura visible, solo un pestillo sencillo. Él corrió. La puerta se abrió. Lo que encontró al otro lado le dejó sin aliento. No era una simple bodega o cripta como esperaba. Era una sala entera excavada en la roca viva bajo la iglesia, con un techo abovedado sostenido por columnas de piedra tallada. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera oscura, y esos estantes estaban llenos. Frascos de vidrio grueso sellados con cera roja, cajas de madera con etiquetas manuscritas con elegante caligrafía del siglo pasado, pequeños barriles con aros metálicos, libros encuadernados en cuero apilados en torres inestables. Magdalena entró lentamente. La luz de su vela revelaba más tesoros a cada paso. Había instrumentos médicos antiguos, tijeras de metal, fórceps, jeringas de vidrio en estuches de terciopelo podrido. Había mantas de lana dobladas y selladas en baúles de cedro que las protegían de las polillas. Pero lo más impresionante estaba en el estante del fondo. Docenas de frascos etiquetados con nombres en latín que Magdalena no podía leer, pero que reconoció por los dibujos de las etiquetas. Hierbas medicinales, tinturas, ungüentos, una botica completa. Magdalena tomó una botella al azar y leyó la etiqueta deteriorada. Tintura de árnica, para contusiones y heridas, Padre Sebastián Morales, 1894. Este lugar no era un antro del mal como sugerían las leyendas. Era una farmacia secreta, un lugar donde algún sacerdote iluminado almacenaba medicinas y suministros, probablemente para atender a los pobres que no podían permitirse los médicos de la ciudad. Magdalena sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. No era brujería ni una maldición, era misericordia preservada.
Exploró metódicamente, descubriendo más maravillas. Sacos de frijoles negros sellados en arcilla que milagrosamente no habían sido infestados por gorgojos, sal gruesa en barriles herméticos, azúcar moreno cristalizado pero aún utilizable y lo más valioso de todo, velas. Docenas de velas de cera de abeja apiladas en cajas de madera, algunas decoradas con relieves de santos. También había ropa, sotanas sacerdotales cuidadosamente dobladas, manteles de altar bordados con hilo de oro y, en un baúl aparte, ropa de civil. Vestidos de mujer de corte antiguo, pero de tela gruesa y resistente, camisas de hombre y ropa de niño. ¿Por qué había ropa civil en la cripta de una iglesia? Magdalena siguió explorando y encontró algo que la hizo detenerse en seco. En el rincón más alejado, oculto tras una columna, había un pequeño escritorio con un libro abierto sobre la superficie, como si alguien acabara de levantarse de leer. Se acercó con cautela y leyó las primeras líneas escritas con tinta descolorida, pero aún legible. Diary of Father Damián Solís, May 1897. Hoy tomé la decisión más difícil de mi vida sacerdotal. Descubrí que el obispo Carranza está desviando fondos destinados a los pobres para construir su palacio en la capital. Cuando lo confronté por esta injusticia, amenazó con arruinar mi reputación. Pero hay algo peor. Descubrí el cuerpo de la hermana Beatriz enterrado en el jardín del obispo. La asesinaron por negarse a... No puedo escribir lo que sé. Es demasiado horrible. He trasladado los suministros de caridad aquí, debajo de la iglesia, donde no los pueda encontrar. Continuaré mi trabajo en secreto. Si algo me sucede, que este diario sirva de testimonio de la verdad. Magdalena sintió un escalofrío en la espalda. Las páginas siguientes detallaban una conspiración de corrupción y violencia dentro de la jerarquía eclesiástica. El padre Damián había descubierto que el obispo abusaba de las jóvenes novicias y asesinaba a quienes se resistían o amenazaban con denunciar. Cuando Damián confrontó al obispo con pruebas, éste lo acusó de ser el verdadero asesino y lo encerró en el campanario, donde el inocente sacerdote se ahorcó en lugar de enfrentar un juicio amañado que lo condenaría. El obispo luego plantó los cuerpos de 2 de sus propias víctimas bajo el suelo de San Sebastián, culpando al sacerdote muerto y cerrando la iglesia para enterrar la evidencia de su propio crimen. La iglesia no fue maldecida, fue silenciada. Magdalena cerró el diario con manos temblorosas, sintiendo el peso de la verdad como una piedra en el pecho. Durante 34 años, la gente había evitado este lugar, creyendo que albergaba maldad, cuando en realidad era el lugar donde un hombre bueno había intentado hacer el bien y había sido destruido por ello. Aquí no había fantasmas, solo injusticia sin resolver. Magdalena tomó uno de los frascos de tintura de árnica y una caja de vendas limpias que estaban guardadas en papel encerado. Subió las escaleras con paso firme, sin asustarse ya ni por las sombras ni por los crujidos. Limpió la herida de Daniel con agua del pozo y aplicó la tintura con cuidado. El niño hizo una mueca de dolor por la picadura, pero permaneció quieto, confiando en las manos de su madre. Esa noche, con sus hijos dormidos y una nueva vela de cera de abeja iluminando la sacristía con luz dorada, Magdalena bajó de nuevo a la cripta secreta. Necesitaba comprender plenamente lo que había heredado. Durante los días siguientes, Magdalena dedicó cada momento libre a leer el diario del padre Damián y a catalogar los suministros de la cripta. La historia que emergió de aquellas páginas amarillentas fue desgarradora. El padre Damián había sido un joven lleno de ideales, enviado a San Sebastián en 1894 con el mandato de servir a los ricos de la colonia. Pero su corazón estaba con los pobres que vivían en las afueras del pueblo, aquellos que no podían pagar la misa ni los sacramentos. En secreto, comenzó a operar una clínica clandestina bajo la apariencia de la iglesia, atendiendo a prostitutas, niños abandonados, indígenas desplazados de sus tierras y a cualquiera que llegara desesperado a su puerta trasera.
Compraba medicamentos con su exiguo estipendio y convencía a médicos solidarios para que donaran suministros. Las dos novicias mencionadas en las historias de terror no habían sido sus víctimas. Habían sido sus asistentes, mujeres valientes que habían optado por servir a los marginados en lugar de bordar manteles para el obispo. Cuando el obispo Carranza descubrió la operación clandestina, no se opuso por razones de doctrina ni protocolo. Se opuso porque Damián estaba gastando recursos que el obispo quería para sí. Y cuando los novicios descubrieron los abusos del obispo y amenazaron con denunciarlo, lo silenció para siempre. El padre Damián intentó exponer la verdad, pero fue aplastado por el poder de la institución corrupta. Su muerte fue declarada suicidio por un sacerdote demente. Los novicios fueron enterrados como prueba de sus presuntos crímenes, y San Sebastián fue clausurado y maldecido para evitar que nadie hiciera demasiadas preguntas. Durante 3 décadas, la mentira se había convertido en una leyenda. Magdalena cerró el último cuaderno de su diario y se sentó en silencio en la cripta, rodeada de frascos de medicinas y barriles de provisiones. Entonces comprendió la magnitud de lo que tenía entre manos. Este lugar no era solo un refugio, era un legado. El padre Damián había pasado sus últimos años reuniendo todo lo necesario para continuar su misión caritativa. Había dejado instrucciones detalladas en su diario sobre cómo usar cada medicina, cómo preparar los remedios e incluso cómo montar un hospital improvisado. Era como si supiera que un día alguien encontraría su escondite y continuaría el trabajo que él no pudo terminar. Magdalena no era doctora, apenas sabía leer más allá de lo básico. Pero había algo en esos muros de piedra, en esos frascos cuidadosamente ordenados, en esas palabras escritas con desesperada esperanza que le hablaba directamente al alma. Rafael había muerto porque no podían pagar la medicina para su infección. ¿Cuántas otras familias en Dolores Hidalgo estaban pasando por lo mismo? ¿Cuántos niños morían de fiebres tratables porque sus padres no tenían los 5 pesos que cobraba el médico del pueblo? Magdalena sintió que algo despertaba en su interior, una determinación férrea que desconocía. No había comprado esta iglesia maldita solo para esconderse y sobrevivir. Lo había comprado para revivir la misión del padre Damián. Pero había un gran problema. Si empezaba a distribuir medicinas gratuitas, si abría las puertas de San Sebastián a los pobres que el pueblo había olvidado, se enfrentaría a la misma resistencia que había destruido al cura. El nuevo párroco no vería con buenos ojos la competencia. Los médicos privados perderían pacientes que pagaban. La gente respetable se escandalizaría. Y luego estaba la cuestión moral que la desvelaba. ¿Tenía ella, una mujer sin educación formal, derecho a dar medicinas a otras personas? ¿Y si cometía un error y alguien moría por su ignorancia? Pero entonces miró a Amalia, cuya fiebre había bajado gracias a la tintura de sauce blanco que encontró en la cripta. Miró la herida de Daniel, que cicatrizaba limpiamente gracias al árnica. Miró a Rosario, que ya no lloraba de hambre gracias a los frijoles y el azúcar almacenados. ¿Cómo podía guardarse todo esto para sí cuando sabía que había otras madres desesperadas como ella, caminando bajo la lluvia sin esperanza? La decisión que enfrentaba Magdalena era imposible. Proteger a sus hijos permaneciendo invisible y segura, o arriesgarlo todo para honrar la memoria de un buen hombre y ayudar a quienes sufrían como ella había sufrido. Fue la elección entre el miedo y la fe, entre el silencio cómplice y la justicia peligrosa, entre ser víctima o ser sanador. Magdalena permaneció sentada en esa cripta iluminada por las velas durante horas, sintiendo el peso del legado del padre Damián sobre sus hombros. Y finalmente, cuando la última vela comenzó a consumirse, tomó una decisión. No permitiría que el sacrificio de ese buen hombre se perdiera en la oscuridad. San Sebastián del Olvido would reopen its doors, pero esta vez no como iglesia, como hospital para los olvidados.
La transformación de San Sebastián del Olvido, de una tumba abandonada a un refugio de esperanza, no ocurrió de la noche a la mañana. Magdalena trabajó durante 2 semanas completas, limpiando meticulosamente la sacristía y una pequeña sección de la nave principal, convirtiendo los bancos destruidos en mesas improvisadas y colgando sábanas limpias como separadores de privacidad. Las provisiones del padre Damián eran abundantes, pero tenían 34 años. Magdalena pasaba las noches estudiando a la luz de las velas, leyendo y releyendo las instrucciones manuscritas, memorizando dosis y contraindicaciones con la desesperación de quien sabe que un error puede costar la vida. Su primer paciente fue accidental. Una tarde, mientras barría el atrio de la iglesia, oyó sollozos desesperados cerca del muro perimetral. Encontró a una joven de no más de 20 años sentada en el barro, con la espalda apoyada en el muro de piedra, agarrándose el vientre hinchado, embarazada de 7 u 8 meses. Sangre fresca manchaba su falda. «Por favor», gimió la niña al ver a Magdalena. «Por favor, no le digas a nadie que me viste aquí. Mi padre me echó de casa cuando supo que estaba embarazada y sin marido. No tengo a dónde ir y creo que el bebé se está adelantando». Magdalena no dudó. Ayudó a la joven llamada Lucía a entrar en la iglesia y la recostó en una de las camillas que había preparado. Evaluó la situación con manos temblorosas pero decididas, recordando lo que había aprendido del diario del padre Damián sobre los partos prematuros. No fue una hemorragia grave, solo el sangrado normal del parto. Pero la niña estaba desnutrida, deshidratada y aterrorizada. Magdalena le dio agua azucarada, la cubrió con mantas limpias y la acompañó durante 18 dolorosas horas de parto. Cuando el bebé finalmente nació, pequeño pero vivo, llorando con fuerza en los brazos de Magdalena, algo cambió en el ambiente de San Sebastián. La iglesia había presenciado muerte y tragedia durante décadas. Ahora, por primera vez en 34 años, había presenciado un nacimiento. Lucía permaneció 3 días recuperándose, y cuando por fin salió con su hijo, envuelto en una cobija limpia que le regaló Magdalena, llevaba también un frasco de tintura para prevenir infecciones y un saco de frijoles. «Gracias, doña Magdalena», susurró con lágrimas en los ojos. «Me salvaste cuando todos me dejaron morir». «No fui yo», respondió Magdalena con sinceridad. «Fue este lugar. Fue la bondad que alguien más dejó aquí hace mucho tiempo». Pero Lucía no pudo guardar el secreto. Una semana después, una anciana con una infección en el pie apareció tímidamente en la puerta de San Sebastián, diciendo que la hija de fulano le había contado que la viuda de la iglesia maldita curaba a la gente sin cobrar. Luego vino un niño con tos ferina. Después, una mujer golpeada por su marido, con la cara hinchada y el brazo dislocado. Un jornalero que se había cortado la mano con una hoz y no tenía dinero para el médico del pueblo. Uno a uno, de 2 en 2, los olvidados de Dolores Hidalgo comenzaron a subir la colina hacia San Sebastián, guiados por el boca a boca y la desesperación. Magdalena los atendía a todos, consultando el diario del padre Damián como si fuera un texto sagrado, usando los remedios con manos cada vez más seguras. Rosario, a los 8 años, se convirtió en su asistente, aprendiendo a lavar heridas y a preparar ungüentos. Daniel traía agua del pozo sin que se lo pidieran. Incluso Amalia, completamente recuperada de la fiebre, ayudó organizando los frascos de medicinas por colores. Pero la caridad no pasa desapercibida en los pequeños pueblos donde la envidia crece tan rápido como la mala hierba. El doctor Julián Montes, médico oficial del pueblo e hijo del usurero que le había vendido la iglesia, fue el primero en protestar. Una mañana llegó a San Sebastián en su carruaje negro, vestido con un traje de 3 piezas y portando su elegante maletín de cuero. Magdalena lo recibió en el atrio, secándose las manos en su delantal manchado de yodo y suciedad. «Señora Ortiz, le advierto que está ejerciendo la medicina sin licencia», dijo el médico con voz fría y profesional. «Es ilegal y peligroso.
Si alguien muere por su ignorancia, se enfrentará a cargos penales. No cobro nada, doctor, respondió Magdalena con calma. Solo ayudo a quienes no pueden pagar sus servicios. Ese es precisamente el problema, susurró el doctor, y por un instante su máscara de profesionalismo se desvaneció, revelando pura codicia. Esas personas son mis potenciales pacientes. Si empiezan a venir gratis, mi consulta se arruinará. ¿Entiendes? Me estás robando el sustento. Magdalena sintió una oleada de disgusto. La gente que viene aquí no puede pagarle, doctor. Nunca fueron sus pacientes. Son los que rechaza en su puerta porque no tienen dinero. Las reglas son las reglas, señora. Voy a denunciarla ante las autoridades municipales. Este antro de brujería será clausurado antes de que cause más daño. El médico se fue amenazando con volver con la policía, dejando a Magdalena con un nudo en el estómago. No tenía licencia médica ni estudios formales. Técnicamente estaba infringiendo la ley. Pero esa misma tarde llegó una niña de 6 años, cargada por su padre, convulsionando con una fiebre tan alta que le quemaba la piel al tacto. El padre era minero de plata, con las manos negras de polvo mineral y la mirada llena de desesperación. El doctor Montes dijo que necesita 30 pesos para verte. Sollozó. No tengo ni uno. Por favor, dicen que ayudas. Magdalena tomó a la niña en brazos sin dudarlo. La llevó adentro y trabajó durante 4 horas, aplicándole compresas frías, administrándole tintura de sauce blanco y corteza de quinina, observando cada respiración. Cuando por fin bajó la fiebre y la niña abrió los ojos, confundida pero viva, el padre cayó de rodillas besándole las manos. «Que Dios la bendiga, señora. Es usted una santa». «No soy ninguna santa», dijo Magdalena con cansancio. «Solo soy una madre que sabe lo que es ver a un niño enfermo y no tener a quién recurrir». Pero la palabra santo se extendió rápidamente. Y también las palabras bruja y charlatán. El pueblo estaba dividido. Había quienes defendían a la generosa viuda de San Sebastián, a quienes habían sido sanados o cuyos seres queridos habían sido salvados. Pero también había quienes murmuraban en la iglesia oficial los domingos, quienes decían que una mujer que trabajaba sola en una iglesia maldita solo podía estar haciendo pactos con el diablo. El padre Ezequiel, el mismo sacerdote que solo había ofrecido oraciones cuando Magdalena fue arrojada a la calle, pronunció un sermón particularmente venenoso un domingo por la mañana. «Hay entre nosotros», tronó desde el púlpito, «quienes presumen de hacer la obra de Dios sin su bendición, quienes operan en la oscuridad, en lugares malditos, ofreciendo remedios que no vienen del cielo, sino del infierno. Les advierto, hermanos, aléjense de la brujería, aunque venga disfrazada de caridad». Las palabras llegaron a oídos de Magdalena a través de una de sus pacientes, una lavandera que se había confesado y había escuchado el sermón. Magdalena sintió que el peligro se cernía sobre ella como una red. No era solo la doctora celosa, era la iglesia oficial, amenazada por su existencia. Era el orden social que no toleraba que una mujer viuda actuara de forma independiente, ayudando a los pobres sin pedir permiso a las autoridades masculinas. Esa noche Magdalena se sentó en la cripta secreta rodeada de los frascos de medicina del padre Damián y lloró de frustración. «¿Qué debo hacer?», preguntó al aire el fantasma de un buen hombre que se había enfrentado al mismo dilema décadas atrás. «Si cierro las puertas, morirá gente. Si las dejo abiertas, vendrán a por mí». El diario del padre Damián estaba abierto en la última entrada, escrita con letra temblorosa días antes de su muerte. La misericordia no pide permiso. La justicia no espera aprobación. Si debo elegir entre obedecer leyes injustas u obedecer los mandamientos del amor, elijo el amor. Que Dios juzgue mis acciones, no los hombres que se esconden tras sotanas y credenciales. Magdalena cerró lentamente el libro. Ya tenía su respuesta. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta.
Tu apoyo significa todo para mí. El aliado llegó 2 días después, disfrazado de enemigo. Era una sofocante tarde de principios de verano cuando una anciana llegó a San Sebastián montada en un burro cansado. Vestía de negro sombrío, con un chal cubriéndole la cabeza y un rosario de madera colgando de la cintura. Su rostro era un mapa de profundas arrugas, y sus ojos negros brillaban con una inteligencia feroz. Magdalena la vio acercarse desde la ventana de la sacristía, donde preparaba un ungüento de caléndula, y sintió un escalofrío de advertencia. Había algo en la postura de aquella mujer, en su mirada a la iglesia sin temor ni reverencia, que la diferenciaba de los pacientes que solían llegar. La anciana desmontó con sorprendente agilidad y ató su burro a un árbol antes de acercarse a la entrada. Llamó a la puerta con los nudillos duros como piedras. Magdalena abrió con cautela manteniendo a Rosario detrás de ella. «¿Qué necesita, señora?» «Necesito hablar con el curandero que se hace pasar por el padre Damián reencarnado», dijo la mujer con voz áspera como la lija. «Me llamo Socorro Rivas. Fui partera en este pueblo durante 40 años antes de que el doctor Montes y su título universitario me arruinaran. Y tengo un mensaje para ti, muchacha». Magdalena tensó los hombros, preparándose para otra amenaza, otro sermón sobre brujería y leyes quebrantadas. Pero la anciana sonrió, mostrando unos dientes amarillentos pero completos. «Mi mensaje es este: necesitas ayuda, y yo necesito un propósito, así que vine a ofrecerte un trato». Socorro entró sin esperar invitación. Sus ojos recorrieron la sacristía convertida en consultorio improvisado, examinaron los frascos dispuestos en los estantes, las sábanas limpias dobladas con cuidado, el orden minucioso de todo. Nada mal para una principiante», murmuró. «¿Quién te enseñó a usar árnica con amamelis para los moretones profundos?» «Nadie. Lo leí en un viejo diario que encontré aquí». «¿El diario del padre Damián?», preguntó Socorro volviéndose bruscamente. «¿Encontraste sus notas?». Magdalena dudó, pero algo en los ojos de la anciana le dijo que podía confiar en ella. «Sí, lo encontré todo. La cripta secreta, los suministros, la verdad sobre lo que pasó aquí». Socorro cerró los ojos y se santiguó lentamente. «Gracias a Dios. Ayudé a ese hombre durante años. Traía a niñas embarazadas sin nadie que las ayudara. Nunca las rechazó. Cuando murió y cerraron la iglesia, pensé que todo su trabajo se había perdido para siempre». Sus ojos, ahora húmedos, se abrieron de par en par. Pero estaba esperando a alguien con el coraje de continuarlo. «¿Conocías al padre Damián?». Decir que lo conocía es quedarse corto. Ese hombre me salvó la vida cuando tenía 19 años. Mi familia me había echado de casa por quedar embarazada fuera del matrimonio. Me dio refugio aquí, me enseñó partería con libros de medicina que compró con su propio dinero. Me convirtió de una niña deshonrada en una profesional». Socorro se secó los ojos con fuerza. «Lo que le hicieron fue un crimen, y durante 34 años he guardado silencio, porque no tenía poder para oponerme al obispado». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Magdalena directamente. «Nada. Quiero ofrecerte algo. Quiero enseñarte todo lo que sé sobre el parto, sobre las fiebres infantiles, sobre las heridas complicadas. El diario del padre Damián es valioso, pero hay cosas que solo se aprenden con las manos, con la experiencia. Tú tienes el corazón y el coraje. Yo tengo el conocimiento. Juntos podemos lograr lo que ninguno de los dos podría hacer solo». Magdalena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Había estado tan sola, cargando con todo el peso, aterrorizada de cometer un error fatal. La idea de tener una maestra, una aliada. ¿Por qué arriesgaría mi reputación ayudándote? El doctor Montes y el padre Ezequiel buscan cualquier excusa para cerrar este lugar. Socorro río, un sonido seco y sin humor. ¿Mi reputación? Chica, me quitaron la consulta hace 10 años. Ya me llaman bruja en los mercados. No tengo nada que perder.
y a mi edad prefiero morir haciendo algo bueno que vivir mucho tiempo sin hacer nada. Y así, de la manera más inesperada, Magdalena encontró no solo una maestra, sino una abuela adoptiva para sus hijos y una cómplice en su misión imposible. Socorro se mudó a San Sebastián esa misma semana, instalando su estera para dormir en un rincón del edificio principal. Trajo consigo sus propias herramientas: tijeras de partera, una báscula para bebés antigua y, lo más valioso de todo, décadas de conocimiento práctico. Las clases comenzaron de inmediato. Socorro era una maestra estricta e impaciente, que corregía a Magdalena con golpes de bastón cuando cometía errores. No, no, no. La caléndula se mezcla con aceite de oliva, no con agua. ¿Quieres que se infecte la herida? Cuando una mujer esté de parto, nunca le digas que grite menos. Necesita liberarse del dolor. Lo que necesita es que la abraces y le recuerdes que es fuerte. Este niño tiene escarlatina, no una fiebre común. Fíjense en el sarpullido que tiene en la lengua. Si no lo aíslan de inmediato, contagiará a todos los demás. Bajo la tutela de Socorro, Magdalena comenzó a transformarse de una improvisadora esperanzada en una sanadora competente. Sus manos adquirieron confianza, sus diagnósticos se volvieron más precisos y sus conocimientos se expandieron exponencialmente. Y juntos atendieron un flujo constante de pacientes que ya no podían ignorar. Pero con cada éxito, los enemigos se volvían más audaces. El doctor Montes presentó una denuncia formal ante el alcalde, acusando a Magdalena de ejercer la medicina sin licencia y poner en peligro la salud pública. El alcalde, un hombre débil, más preocupado por mantener la paz que por la justicia, envió al alguacil a investigar. El sheriff, un hombre mayor llamado Tobías, que había visto días mejores, llegó una tarde con un papel oficial en la mano y una expresión incómoda en el rostro. «Señora Magdalena, tengo órdenes de inspeccionar este lugar y determinar si está funcionando una clínica sin licencia». Socorro surgió de las sombras como un fantasma protector. «Tobías Garza, ¿no te acuerdas de mí? Ayudé a tu hijo mayor en el parto cuando tu esposa se desangró, y ningún médico vino porque no podías pagar. ¿Ahora vienes a cerrar el único lugar donde los pobres pueden recibir ayuda?» El sheriff se sonrojó hasta las orejas. «Doña Socorro, solo cumplo órdenes». «Órdenes de hombres que cobran 30 pesos por atender una garganta irritada mientras niños mueren de tuberculosis en los barrios pobres», espetó Socorro. «Haz lo que tengas que hacer, Tobías, pero recuerda que tu nieto está vivo hoy, porque esta chica le curó la neumonía el mes pasado sin cobrar un centavo». El sheriff miró sus botas, luego el papel que tenía en las manos y finalmente volvió a mirar a las dos mujeres que lo miraban con feroz dignidad. «Hice mi inspección», dijo lentamente. «No vi ninguna clínica. Solo vi a una viuda viviendo en una iglesia abandonada con sus hijos. Eso es todo lo que puedo decir». Se dio la vuelta y se fue, dejando el documento oficial en el suelo del atrio. Fue una pequeña victoria, pero temporal. Magdalena sabía que el doctor Montes no se rendiría. Y tenía razón. La venganza del médico llegó de la manera más cruel posible, a través de un niño inocente. Se llamaba Tomás, un niño de 7 años, hijo de una lavandera que había sido paciente habitual de Magdalena. Una noche la madre entró corriendo con el niño en brazos, con el rostro destrozado por el terror. «Doña Magdalena». Tomás bebió algo del taller de su padre. «Lejía, creo, se está quemando por dentro». El doctor Montes se negó a atenderlo porque no puedo pagarle. «Por favor, tiene que salvarlo». Magdalena se llevó al niño de inmediato. Tenía la boca y la garganta cubiertas de ampollas sangrantes y los ojos vidriosos por la conmoción y el dolor. Cada respiración era un gemido agonizante. Socorro apareció a su lado, echó un vistazo y palideció. «Esto está muy mal, Magdalena. Necesita un hospital de verdad, quizá una cirugía. No podemos...» «No hay tiempo para llevarlo a la capital», interrumpió Magdalena. «Moriría en el camino. Tenemos que intentarlo». Trabajaron durante horas.
Magdalena siguiendo desesperadamente las instrucciones del diario del padre Damián sobre envenenamientos cáusticos. Socorro preparando soluciones para enjuagar el tejido quemado. Rosario corriendo una y otra vez a buscar agua limpia. Pero el daño fue demasiado grave. A pesar de todos sus esfuerzos, el niño comenzó a convulsionar alrededor de la medianoche, arqueando su pequeño cuerpo en agonía mientras Magdalena lo sostenía, rogándole que aguantara, que luchara. Thomas murió en sus brazos una hora antes del amanecer. La madre soltó un grito que resonó por toda la iglesia, un grito de dolor que pareció estremecer los muros de piedra. Magdalena abrazó el cuerpo aún tibio del niño. Sus propias lágrimas se mezclaron con la sangre que manchaba su delantal. «Lo siento», susurraba una y otra vez. «Lo siento mucho. No pude salvarlo. No pude...» Socorro le puso una mano en el hombro. «No fue tu culpa. El daño ya estaba hecho cuando él llegó. Nadie podría haberlo salvado». Pero la madre, enloquecida por el dolor, no quería escuchar razones. «¡Lo mataste!», gritó golpeando el pecho de Magdalena con puños indefensos. «Tú y tu brujería. Debería haberlo llevado a un médico de verdad». Las palabras la atravesaron como cuchillos, porque en el fondo, en lo más profundo de su corazón, se preguntaba lo mismo. ¿Y si era culpa suya? ¿Y si su ignorancia, su arrogancia al creer que podía jugar a la doctora, le había costado la vida a este niño? La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. Al mediodía, todo Dolores Hidalgo sabía que un niño había muerto en San Sebastián del Olvido. El doctor Montes aprovechó la tragedia sin piedad. «¿Ven?», declaró en la plaza principal ante una multitud reunida. «Les advertí que esa mujer era peligrosa. Ahora una niña ha muerto por su incompetencia. ¿Cuántos más tienen que morir para que las autoridades actúen?». El padre Ezequiel añadió su voz al coro de condenación desde el púlpito ese domingo. «El orgullo es un pecado mortal, hermanos. Esta mujer en su orgullo creyó que podía hacer la obra de Dios sin preparación, sin humildad. Y ahora sangre inocente mancha sus manos». Una turba enfurecida empezó a formarse. No eran muchos, quizá 20 personas, pero eran ruidosos y estaban asustados. Marcharon colina arriba hacia San Sebastián esa tarde, liderados por el doctor Montes y respaldados por el padre Ezequiel. Socorro salió a enfrentarlos en el atrio, su pequeña figura plantada como un roble ante la tormenta. «Vete, no tienes derecho a estar aquí». «Tenemos todo el derecho», respondió el médico triunfante. «Este lugar será clausurado por orden del alcalde, y esa mujer será arrestada por negligencia criminal». Magdalena apareció en la puerta de la iglesia, pálida como un fantasma, con sus 3 hijos aferrados a su falda. Había pasado toda la noche sin dormir, atormentada por la imagen del niño muerto, cuestionando cada decisión que había tomado. Una parte de ella quería rendirse, cerrar las puertas, aceptar la derrota, proteger a sus hijos de la furia de la turba. Pero entonces vio tras la multitud enfurecida otros rostros. La joven Lucía con su bebé en brazos, el minero a cuya hija había salvado de la fiebre, la anciana cuyo pie infectado había curado, decenas de personas que habían recibido ayuda en San Sebastián, todos de pie, en silencio, observando. Y se dio cuenta de que no se trataba solo de ella, se trataba de toda la gente que el sistema había olvidado, de todas las vidas que no importaban porque no tenían el dinero para que importaran. Magdalena dio un paso adelante con la voz quebrada pero firme. «Tiene razón», dijo, y el doctor Montes sonrió victorioso. «No pude salvar a Tomás, y llevaré esa culpa conmigo todos los días de mi vida. Pero dígame, doctor Montes, ¿usted lo habría salvado?». El médico parpadeó sorprendido. «Por supuesto, soy un profesional capacitado». «Entonces, ¿por qué no lo hizo?», preguntó Magdalena con la voz cada vez más alta. Cuando su madre llegó a su puerta con el niño moribundo en brazos, ¿por qué lo rechazó? Ella no tenía cómo pagar... Exactamente. Magdalena se volvió hacia la multitud.
El niño murió porque su madre no tenía 30 pesos. Murió porque nuestro sistema de salud solo funciona para los ricos. Yo no maté a Tomás. Lo mató la pobreza. Lo mató la indiferencia. Pueden cerrar este lugar, pueden arrestarme, pero eso no cambiará el hecho de que hay docenas de familias en este pueblo que no pueden pagar un médico y morirán sin ayuda. El silencio se apoderó del grupo. Algunos de los que habían entrado enojados empezaron a mostrarse incómodos, recordando sus propias experiencias con médicos que los habían rechazado. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La madre de Thomas, la misma que había acusado a Magdalena la noche anterior, subió lentamente la colina. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, pero su rostro reflejaba una serena determinación. «Doña Magdalena», dijo con voz ronca, «vine a pedirle perdón. Usted hizo todo lo posible por mi hijo. Trabajaba incansablemente durante horas, sin pedir nada a cambio. Mi Tomás murió porque no pude protegerlo del veneno, no porque usted no lo intentara». Se volvió hacia el doctor Montes con repentina furia. «Pero usted, doctor, lo dejó morir en mi puerta porque tenía las manos vacías. Usted es el asesino, no ella». La multitud empezó a murmurar y el ánimo cambió rápidamente. El doctor Montes, sintiendo que perdía el control, intentó un último ataque. «Esto es absurdo. Soy el único médico certificado en este pueblo. No es nadie». «Es todo lo que tenemos», respondió el minero dando un paso al frente. «Es la única que no nos trata como basura por ser pobres». Más voces se unieron, creando un coro de defensa. El padre Ezequiel, al ver que su sermón no había surtido el efecto deseado, se retiró discretamente. El doctor Montes, rojo de rabia e impotencia, señaló a Magdalena con un dedo tembloroso. «Esto no ha terminado. No se puede ejercer la medicina sin licencia. La ley está de mi lado». «Entonces la ley está mal», respondió Socorro. «Y si tienen que arrestarnos, arréstenme también, porque no voy a dejar de hacer lo correcto solo porque asuste a los avariciosos». La multitud se dispersó lentamente, algunos avergonzados, otros pensativos. El doctor Montes se marchó, amenazando con demandar, pero su poder se había debilitado. Esa noche Magdalena se sentó en la cripta secreta, sosteniendo el diario del padre Damián contra su pecho. Había sobrevivido a la tormenta, pero sabía que aún quedaban más. La pregunta era, ¿cuánto tiempo podría resistir antes de que algo o alguien finalmente la destruyera, tal como habían destruido al padre Damián? Y lo más importante, ¿valdría la pena el sacrificio? Miró el techo de piedra que contenía siglos de historia y sintió la respuesta en sus huesos. Sí, cada vida salvada valió la pena el riesgo, incluso si el precio final fuera su propia libertad. La sentencia llegó 3 semanas después de la muerte de Tomás, pronunciada por un funcionario judicial de la capital con expresión aburrida y un traje polvoriento. Magdalena Ortiz debía comparecer ante el juez municipal en un plazo de 5 días para responder a los cargos de ejercer la medicina sin licencia. De ser declarada culpable, se enfrentaría a multas que no podría pagar, lo que significaría una pena de cárcel, y sus hijos serían internados en un orfanato estatal. La amenaza contra sus hijos fue lo que finalmente quebró algo dentro de Magdalena. Podía aceptar su propio castigo, su propia destrucción, pero no permitiría que le arrebataran a Rosario, Daniel y Amalia, no después de todo lo que habían sobrevivido juntos. Socorro encontró a Magdalena esa noche en la cripta secreta, sentada en el suelo de piedra con el diario del padre Damián abierto en su regazo, llorando en silencio mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre las antiguas paredes. «No puedo ir a ese juicio», susurró Magdalena con la voz entrecortada. «Si me declaran culpable, mis hijos se quedarán solos, pero si me escapo, seré una fugitiva y nos perseguirán». La anciana se sentó a su lado con un gruñido proveniente de sus rodillas artríticas. «Entonces no huyas y no te rindas. Lucha». «¿Qué?
No tengo dinero para un abogado. No tengo la educación suficiente para defenderme. Solo soy una viuda ignorante que juega a ser doctora. Socorro tomó su rostro entre sus manos callosas y firmes, obligándola a mirar directamente a sus ojos negros y penetrantes. Escúchame con atención, jovencita. No estás jugando. En 3 meses has salvado más vidas que ese médico arrogante en todo un año. Has hecho lo que soñaba el padre Damián. Dar dignidad a los olvidados. No eres ignorante, eres valiente. Y eso es mucho más raro y valioso. Pero la ley fue escrita por ricos para proteger a otros ricos, espetó Socorro. La verdadera ley, la ley de Dios, dice que quien ayuda al necesitado hace una obra santa. Y si ese juez no lo ve, entonces él es el ciego, no tú. Magdalena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo un pequeño pero intenso fuego encenderse en su pecho. Socorro tenía razón. No había hecho nada malo. Había ayudado, había sanado, había dado todo lo que tenía sin pedir nada a cambio. Si el sistema la castigó por eso, el problema no fue ella, fue el sistema. Durante los 3 días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. La noticia del juicio inminente se extendió por Dolores Hidalgo, y la gente a la que Magdalena había ayudado comenzó a organizarse espontáneamente. Lucía, la joven madre cuyo bebé había nacido en San Sebastián, recorrió casa por casa recogiendo firmas para una petición dirigida al juez. El minero, cuya hija se había salvado de la fiebre, organizó una colecta entre los trabajadores, reuniendo hasta el último céntimo, hasta que tuvo suficiente dinero para contratar a un abogado de la capital. Pero el gesto más conmovedor provino de los niños del barrio pobre. Aparecieron en San Sebastián una tarde trayendo flores silvestres, dibujos al carboncillo sobre papel marrón y una carta colectiva escrita con letra torpe. Gracias, doña Magdalena, por curarnos cuando estábamos enfermos. Eres una buena persona. No dejes que los malos te arrebaten. Rosario, a sus 9 años, leyó la carta en voz alta y luego miró a su madre con ojos brillantes de determinación. Mamá, voy contigo al juicio. Le diré al juez que nos salvaste cuando nadie más quería ayudarnos. Le contaré todo. Yo también, añadió Daniel con voz temblorosa pero con determinación. Voy a decir que eres la mejor madre del mundo. Incluso Amalia, que acababa de cumplir 3 años, levantó su manita. Yo también me voy. Magdalena abrazó fuerte a sus 3 hijos, sintiendo que su amor era un escudo más poderoso que cualquier argumento legal. No importaba lo que sucediera en ese juicio. Ya había ganado algo que ningún juez podría arrebatarle: la certeza de haber vivido con honor, de haber enseñado a sus hijos a elegir la compasión por encima del miedo. El día del juicio amaneció gris y amenazante, con nubes bajas que prometían tormenta. Magdalena se puso su mejor vestido, el único sin yodo ni manchas de sangre, y se trenzó el cabello con manos temblorosas. Socorro le dio té de valeriana para calmar sus nervios y le puso un rosario en las manos. «Esto no es para rezar», dijo la anciana con una sonrisa torcida. «Es para recordarles que hay un poder superior al de cualquier juez humano. Si la justicia humana falla, la divina prevalecerá». Cuando Magdalena salió de San Sebastián con sus 3 hijos de la mano y Socorro caminando a su lado como un soldado veterano, descubrió algo asombroso. No estaban solos. Al menos 100 personas los esperaban a lo largo del camino, formando una procesión silenciosa y digna. Estaban los pacientes que había curado, sus familias y muchos otros que simplemente creían que lo que Magdalena hacía era correcto. Caminaron juntos hacia el centro del pueblo, una marcha de olvidados que exigían ser atendidos. La sala del tribunal municipal era pequeña y sofocante, con ventanas altas que apenas dejaban entrar la luz. El juez era un hombre de mediana edad con un bigote recargado y ojos cansados, con demasiados casos miserables en su haber. El doctor Montes estaba sentado en la primera fila con expresión triunfal, y el padre Ezequiel rondaba en las sombras como un buitre en busca de carroña.
Pero la sala estaba abarrotada de gente que había acudido a apoyar a Magdalena. Tanta, de hecho, que el alguacil tuvo que pedir que se dejaran las puertas abiertas para que quienes no cabían pudieran escuchar desde fuera. El juez golpeó su mazo exigiendo orden. «Señora Ortiz, se le acusa de ejercer la medicina sin licencia oficial, poniendo en peligro la salud pública de Dolores Hidalgo». «¿Cómo se declara?». Magdalena se puso de pie con las piernas temblorosas, pero la voz firme. «Culpable de ayudar, su señoría. Culpable de no poder ver a un niño enfermo sin hacer algo. Culpable de creer que la vida de un pobre vale tanto como la de un rico». Un murmullo recorrió la sala. El juez arqueó una ceja. «Esa no es una respuesta legal, señora». «Entonces, inocente, su señoría, porque no he hecho daño alguno. Solo he hecho lo que cualquier madre haría, proteger a los niños que nadie más protege». Se puso de pie el abogado que habían contratado los mineros, un joven capitalino llamado Alberto Menéndez. «Señoría, la defensa desea llamar a testigos que puedan hablar sobre el carácter y las acciones de mi cliente». Durante las 2 horas siguientes, la sala del tribunal se convirtió en un desfile de testimonios que hicieron llorar incluso al curtido alguacil. Uno a uno, los pacientes de Magdalena contaron sus historias. La anciana cuyo pie infectado se salvó de la amputación. El padre cuya hija sobrevivió a la neumonía. Lucía con su bebé sano en brazos. La lavandera que golpeó a Magdalena la noche que murió Tomás, pero que ahora testificó que el doctor Montes había rechazado a su hijo porque no podía pagar. «Mi hijo no murió por doña Magdalena», dijo con la voz entrecortada pero clara. «Murió porque este pueblo permite que los médicos rechacen a niños moribundos. Ella intentó salvarlo cuando nadie más lo hizo». El doctor Montes saltó de su asiento. «Señoría, esto es absurdo. La señora Ortiz no tiene credenciales ni formación académica». «Pero lo hago», interrumpió una voz desde el fondo de la sala. Todas las cabezas se giraron. Socorro Rivas caminó lentamente hacia el frente, apoyada en su bastón, con la espalda recta y la mirada desafiante. «Me llamo Socorro Rivas. Fui partera certificada en este pueblo durante 40 años, antes de que el gremio médico me obligara a dejar el trabajo por ser mujer y anciana. He asistido más de 2000 partos y he tratado más fiebres y heridas que todos los médicos en esta sala juntos. Y puedo testificar bajo juramento que Magdalena Ortiz tiene más conocimientos prácticos y una compasión más genuina que la mayoría de los médicos con licencia que he conocido. La formé personalmente, usando mi experiencia y los textos médicos que dejó el padre Damián Solís en San Sebastián». El padre Ezequiel palideció como la cera al oír el nombre del padre Damián. «Ese hombre era un hereje». «Ese hombre era un santo», interrumpió Socorro con voz áspera. «Y tú y tu obispo lo destruyeron porque expuso sus crímenes. Yo estuve allí, lo vi todo. Y si este juicio va a decidir quién tiene derecho a sanar y quién no, que salga a la luz toda la verdad sobre por qué cerraron San Sebastián». El juez golpeó el mazo, exigiendo orden mientras la sala estallaba en acalorados debates. Magdalena miró a Socorro con asombro y gratitud, sintiendo que, por primera vez en meses, no estaba sola, cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. El abogado Menéndez aprovechó el momento. «Señoría, presento como prueba el diario personal del padre Damián Solís, que mi cliente encontró en la cripta secreta bajo San Sebastián del Olvido. Este documento prueba que dirigía una clínica clandestina para pobres y que fue falsamente acusado y destruido por una conspiración dentro de la jerarquía eclesiástica. Magdalena Ortiz no está haciendo nada que el padre Damián no hiciera hace 34 años. La única diferencia es que ahora hay testigos vivos que la defienden». El juez tomó el diario con cuidado y comenzó a leer. Su expresión fue cambiando gradualmente del escepticismo a la conmoción y, finalmente, a algo parecido al horror. Leyó página tras página en silencio mientras la sala contenía la respiración. Finalmente cerró el libro y miró directamente al padre Ezequiel. «Padre,
¿La Iglesia conoce estos documentos? El sacerdote tartamudeaba, pálido y sudoroso. Esos son documentos viejos, mentiras de un hombre perturbado. Estas son confesiones detalladas de los crímenes cometidos por el obispo Carranza, incluyendo el asesinato de 2 novicios, dijo el juez con voz firme. Si usted sabía de esto y lo ocultó, es cómplice. El padre Ezequiel huyó de la habitación, con su sotana ondeando tras él como las alas de un cuervo asustado. El murmullo en la habitación se convirtió en un rugido. El juez golpeó su mazo repetidamente hasta que volvió el silencio. Necesito un receso para considerar todas estas pruebas. El tribunal se reunirá de nuevo en 1 hora. El receso se hizo eterno. Magdalena esperaba afuera del juzgado con sus hijos, rodeada de la multitud silenciosa que se negaba a dispersarse. Socorro le puso una mano consoladora en el hombro. «Pase lo que pase ahí dentro, ya has ganado», susurró la anciana. «Mira a tu alrededor. Toda esta gente, ya no se esconden, ya no tienen miedo. Les diste voz». Magdalena miró los rostros de la gente que la rodeaba. Lavanderas, mineros, campesinos, criadas, niños descalzos, la gente invisible de Dolores Hidalgo. Y tenía razón, ya no parecían derrotados, parecían despiertos. Cuando volvió a sonar la campana del juzgado, todos corrieron a entrar, apretujándose en cada rincón disponible. El juez regresó con expresión seria y el diario del padre Damián bajo el brazo. «He revisado cuidadosamente todas las pruebas presentadas hoy», comenzó con tono formal. «Y debo decir que este ha sido uno de los casos más complejos que he enfrentado en mis 20 años en el banco». El doctor Montes se inclinó hacia adelante, expectante. Magdalena sujetó la mano de Rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «La ley es clara. Ejercer la medicina sin licencia es ilegal. Punto. No hay ninguna ambigüedad al respecto». Una pausa profunda llenó la sala. Sin embargo, la ley también reconoce circunstancias atenuantes. Y tras escuchar el testimonio de hoy, he llegado a una conclusión que quizá no satisfaga del todo a nadie, pero que espero que haga justicia. El juez se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si necesitara tiempo para organizar sus pensamientos. «Señora Ortiz, usted es técnicamente culpable de los cargos. No puede negar que ha estado tratando enfermedades y lesiones sin credenciales oficiales. Sin embargo, también es innegable que lo ha hecho sin fines de lucro, con resultados generalmente exitosos y llenando un vacío que nuestro sistema de salud ha creado al excluir a los pobres del acceso a los medicamentos». El doctor Montes se puso de pie furioso. «Señoría, la ley no hace excepciones para...» «Siéntese, doctor», tronó el juez con una autoridad que sobresaltó a todos. «Sigo hablando». El médico se desplomó en su asiento rojo de indignación. El juez continuó ahora mirando directamente a Magdalena. «He leído el diario del padre Damián Solís. Son 30 páginas de pruebas detalladas de corrupción, abuso de poder y asesinato cometidos por figuras de la autoridad religiosa. Este documento debió haberse investigado hace décadas. El hecho de que se ocultara y que la iglesia en cuestión fuera clausurada y maldecida para silenciar la verdad, bueno, eso revela una injusticia sistémica que no puedo ignorar». Se puso de pie y su voz llenó cada rincón de la habitación. «Por lo tanto, mi veredicto es el siguiente. Señora Ortiz se le declara culpable de ejercer la medicina sin autorización. Su condena es una multa de 100 pesos. La cual suspendo de inmediato debido a circunstancias atenuantes y a su evidente falta de recursos». Magdalena sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Culpable pero impune? Además, continuó el juez, ordeno que San Sebastián del Olvido pase de ser un bien eclesiástico abandonado a ser un dispensario público de beneficencia. Esto significa que la señorita Ortiz puede continuar con su trabajo, pero bajo la supervisión médica adecuada. El doctor Montes saltó de nuevo. «Esto es un escándalo. ¿Quién supervisará...» «Usted, doctor Montes»,
interrumpió el juez con una fría sonrisa. Le ordeno que, como médico colegiado del municipio, brinde consultas gratuitas en San Sebastián 2 veces por semana, capacitando a la señora Ortiz en los procedimientos médicos adecuados. Considere esto como su servicio comunitario obligatorio. Si se niega, perderá su licencia municipal para ejercer. La sala estalló en vítores ensordecedores. El doctor Montes se quedó paralizado, sin palabras, atrapado en su propia trampa. Había venido a destruir a Magdalena, y ahora se veía obligado a trabajar bajo el mismo techo que ella, sirviendo a los más pobres que había despreciado. Pero el juez no había terminado. Y en cuanto a la Iglesia Católica, dijo con un tono gélido: enviaré el diario del padre Damián a las autoridades estatales para que se inicie una investigación formal de los crímenes documentados. Si el obispo Carranza sigue vivo, enfrentará cargos. Si está muerto, al menos se sabrá la verdad y se limpiará el nombre del padre Damián. Se giró hacia donde había estado sentado el padre Ezequiel, pero el sacerdote ya había huido. Que conste que el padre Ezequiel abandonó este tribunal cuando se presentaron las pruebas de los delitos eclesiásticos. Eso habla por sí solo. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Todos pueden retirarse. Lo que siguió fue un caos jubiloso. La gente rodeó a Magdalena, abrazándola, llorando y gritando de alegría. Sus hijos se aferraron a ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Socorro, con lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas, levantó las manos al cielo. Por fin. Después de 34 años, por fin se hizo justicia para el padre Damián. El abogado Menéndez, el joven que habían contratado los mineros, se acercó a Magdalena con una sonrisa. El señor Ortiz nunca había visto algo así. El juez básicamente reescribió la ley para protegerla y castigar a quienes crearon esta injusticia. Es extraordinario. Magdalena miró hacia el estrado vacío donde había estado sentado el juez. El hombre se había retirado a su despacho, pero ella podía ver su silueta a través del cristal esmerilado. No era un héroe perfecto. Era solo un hombre cansado que había visto demasiada corrupción y finalmente había tenido la oportunidad de hacer algo bien. Mientras la multitud celebraba, Magdalena notó una figura solitaria de pie en el rincón más alejado de la sala. Era el doctor Montes, solo y derrotado, con el rostro convertido en una máscara de furia impotente. Sus ojos se encontraron con los de Magdalena a través de la multitud. Por un instante sintió algo parecido a la lástima. Este hombre había dedicado años a estudiar medicina, había invertido una fortuna en su educación, y ahora se veía obligado a servir gratis a quienes despreciaba. Era su peor pesadilla. Pero entonces Magdalena recordó a Tomás, el niño que murió porque ese mismo hombre lo rechazó. Recordó todas las puertas cerradas, todas las familias que sufrieron por no poder pagar, la compasión transformada en determinación. Si la doctora Montes se veía obligada a trabajar con ella, Magdalena se aseguraría de que cada minuto fuera una lección de lo que realmente significaba sanar. No con arrogancia ni superioridad, sino con humildad y servicio. Sostuvo la mirada del médico y asintió lentamente, reconociendo que ahora estaban obligados por el veredicto del juez. Él podía odiarla, pero tendría que trabajar con ella. El doctor Montes fue el primero en apartar la mirada, girando sobre sus talones y saliendo de la habitación con la espalda rígida por la indignación. Socorro se acercó a Magdalena, secándole las lágrimas con el borde de su redo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo con voz temblorosa. El padre Damián soñaba con el día en que su clínica pudiera operar abiertamente, sin miedo, con el respaldo de la ley en lugar de en contra de ella. Murió creyendo lo imposible, pero tú lo hiciste posible. 34 años después, su sueño se hizo realidad. Magdalena abrazó a la anciana sintiendo el peso de esa verdad. No había sido solo su victoria. Había sido la victoria del padre Damián, la victoria de todas las personas a las que había ayudado,
de todos aquellos que habían sufrido en silencio durante décadas. Al salir del juzgado, la tormenta que había amenazado toda la mañana finalmente amainó. Pero en lugar de correr a refugiarse, la gente caminó lentamente bajo la lluvia, dejando que el agua se llevara el polvo de años de vergüenza y miedo. Magdalena alzó la vista al cielo, sintiendo las gotas frías en la piel, y sonrió. La tormenta ya no la asustaba. Nunca más. Había aprendido que a veces hay que caminar derecho bajo la lluvia para llegar al otro lado. Y al otro lado, el sol esperaba. 6 meses después del juicio, San Sebastián del Olvido había sufrido una metamorfosis que nadie hubiera creído posible. La iglesia maldita que todos evitaban se había convertido en el corazón palpitante de Dolores Hidalgo. Los muros de piedra antes cubiertos de moho ahora relucían limpios, con ventanas reparadas que dejaban entrar torrentes de luz dorada. El atrio, antes un pantano de escombros, era ahora un jardín de hierbas medicinales donde Rosario cultivaba manzanilla, romero y lavanda con manos expertas. Todos los martes y jueves, puntual como un reloj suizo pero con una expresión de fastidio constante, el doctor Julián Montes llegaba en su carruaje para cumplir con su servicio comunitario obligatorio. Al principio había hecho su trabajo con un desdén apenas disimulado, examinando a los pacientes con rudeza y evitando hablar con Magdalena más de lo estrictamente necesario. Pero algo extraño había empezado a suceder. Una tarde, mientras atendía a un campesino anciano con una tos persistente, el médico murmuró casi para sí mismo: «Esta mezcla de gordolobo y miel que usas es efectiva. Más efectiva que el jarabe importado que vendo en mi oficina». Magdalena, que estaba vendando la mano de un niño en la mesa de al lado, miró hacia arriba sorprendida. «Lo aprendí del diario del Sitzienses Padre Damián. Decía que las mejores medicinas crecen donde vive la gente que las necesita». El médico no respondió, pero Magdalena notó que esa noche se quedó 30 minutos más, leyendo las notas del padre Damián en la cripta con expresión fascinada. No se habían hecho amigos. Probablemente nunca lo serían. Pero habían encontrado algo parecido al respeto mutuo, una tregua profesional basada en el deseo compartido de sanar, aunque sus motivaciones difirieran. Los niños de Magdalena habían florecido como plantas después de la lluvia. Rosario, que ya tenía 10 años, había descubierto su pasión por la botánica medicinal. Pasaba horas catalogando plantas, dibujándolas en un cuaderno que le había regalado el abogado Menéndez, creando así su propio herbario ilustrado. Socorro decía que la niña tenía las manos benditas, que las plantas se fortalecían al tocarlas. A los 6 años, Daniel se había convertido en el mensajero oficial de San Sebastián, recorriendo el pueblo entregando medicinas a quienes no podían ir caminando a la iglesia. Los vecinos lo conocían como el doctorcito y siempre le tenían dulces o tortillas calientes. Y Amalia, la bebé que casi muere de fiebre aquella primera noche terrible, era ahora una robusta niña de 4 años que cantaba mientras organizaba los frascos de medicinas por colores, inventando canciones tontas que hacían reír a los pacientes más enfermos. Pero la transformación más profunda se había producido dentro de la propia comunidad. San Sebastián ya no era solo un lugar donde los pobres acudían a recibir tratamiento médico. Se había convertido en un símbolo de que el cambio era posible, de que la gente común podía desafiar los sistemas injustos y triunfar. Otras mujeres del pueblo, inspiradas por Magdalena, habían iniciado sus propias iniciativas. Una cooperativa de costura, una escuela nocturna para niños que trabajaban durante el día, un comedor comunitario. La semilla de resistencia digna que Magdalena había sembrado estaba dando frutos en todo Dolores Hidalgo. Socorro, ahora de 73 años, pasaba los días sentada en el atrio recibiendo pacientes, clasificando los casos según la urgencia y contando historias del padre Damián a quien quisiera escucharla. Su presencia era un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio viviente de que la justicia puede tardar décadas, pero finalmente llega.
Un domingo por la tarde, mientras Magdalena barría el salón principal y el sol se filtraba por las ventanas creando dibujos de luz en el suelo de piedra, escuchó pasos vacilantes en la entrada. Era una mujer joven, de no más de 25 años, con un bebé en brazos y dos niños pequeños aferrados a su falda. Su ropa estaba empapada por la lluvia, y sus ojos tenían esa mirada perdida y desesperada que Magdalena reconoció al instante. Era la misma mirada que tenía 6 meses atrás. «¿Doña Magdalena?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Me llamo Teresa. Mi esposo murió hace 2 semanas y el casero me echó de casa hoy. No tengo a dónde ir y mi bebé está enfermo. Alguien en el mercado me dijo que tal vez usted...». Ella no pudo terminar la frase porque rompió a llorar. Magdalena dejó la escoba sintiendo que el círculo se cerraba de la forma más perfecta posible. Cruzó la nave y envolvió a la desconocida en un fuerte abrazo. «Ya estás a salvo. Vamos a curar a tu bebé, y luego veremos cómo ayudarte a recuperarte. Sé lo que es caminar en medio de una tormenta sin paraguas. Ya no estás sola». Teresa lloró sobre el hombro de Magdalena, murmurando gracias entre sollozos. Magdalena miró por encima de su cabeza hacia la cripta secreta donde descansaba el diario del padre Damián, y sintió que él también sonreía. Esto era lo que él había deseado. No una santa ni una heroína, sino una cadena de personas que se ayudaban mutuamente, cada una apoyando a la siguiente, convirtiendo el dolor en propósito y la desesperación en dignidad. Magdalena condujo a Teresa y a sus hijos a la sacristía, donde ya había catres limpios esperando, donde siempre habría catres esperando al siguiente náufrago que llegara a la puerta. Porque San Sebastián del Olvido ya no era una iglesia abandonada, era un faro, y su luz nunca se apagaría mientras hubiera alguien dispuesto a mantener encendida la vela de la compasión. Esa noche, después de que Teresa y sus hijos durmieran y comieran, Magdalena bajó a la cripta por última vez. Abrió el diario del padre Damián por la última página, donde había escrito sus últimas palabras. «Si alguien encuentra esto, que sepa que no he perdido la esperanza. La injusticia puede ganar batallas, pero el amor siempre gana la guerra. Simplemente tarda más de lo que nos gustaría». Con mano temblorosa, Magdalena tomó un bolígrafo y escribió debajo: «Padre Damián». Su esperanza no fue en vano. Su sueño sigue vivo, y seguirá vivo mientras haya madres desesperadas, niños enfermos y alguien con el valor de elegir la compasión por encima del miedo. Gracias por permitirme continuar su labor. Descanse en paz sabiendo que ganó. Magdalena Ortiz, diciembre de 1932. Cerró el diario, subió las escaleras y cerró la puerta de la cripta detrás de ella. Ya no necesitaba leer esas páginas todas las noches buscando instrucciones. Ahora las instrucciones estaban escritas en su corazón. Afuera, la luna llena brillaba sobre Dolores Hidalgo, bañando San Sebastián del Olvido con una luz plateada. La iglesia maldita estaba muerta. En su lugar, algo nuevo había nacido, un hogar para personas sin hogar. Esperanza para los desesperados y la prueba viviente de que una mujer común y corriente con un corazón extraordinario puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.